Bienvenidos a un nuevo vídeo en Chismeando con Sophie, tu rincón favorito para enterarte de todos los chismecitos, las exclusivas y las últimas noticias del mundo del espectáculo. Yo soy Sophie, y estoy súper emocionada de tenerlos una vez más por aquí. Hoy prepárense porque la bomba que les traigo es de esas que sacuden los cimientos de Hollywood, bueno, de la farándula turca que ya sabemos que es igual de apasionante. Y es que según los rumores que están corriendo como pólvora, podríamos estar ante un bombazo. Se comenta, se rumorea, que Can Yaman y Demet Özdemir, nuestros queridísimos protagonistas de Erkenzicus, podrían haber celebrado una boda secreta y no solo eso, sino que tendrían un plan millonario entre manos. Sí, lo que oyen. Sé que muchos de ustedes son fans acérrimos de esta pareja, que suspiraron con cada uno de sus encuentros en la pantalla, que los shippearon hasta la médula y que nunca perdieron la esperanza de que su amor trascendiera la ficción. Y aunque sabemos que su relación en el pasado fue un tema complicado, marcado por altibajos y negaciones, la llama de la esperanza nunca se apagó del todo. Así que si quieren saber todos los detalles de este supuesto enlace secreto, de dónde vienen estos rumores, qué pruebas existen, y cuál sería ese misterioso plan millonario que estaría gestando la pareja, quédense conmigo porque este vídeo les va a encantar. Pero antes de que empecemos con todo el chismorreo, como siempre, los invito a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Tenemos contenido nuevo todos los martes y jueves, así que siempre hay algo interesante para ver. Y si ya son parte de esta hermosa comunidad, muchísimas gracias por su apoyo. Sus comentarios, sus likes y sus compartidos son el motor que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, agárrense que vamos a despegar. Vamos a empezar analizando de dónde surge este rumor tan explosivo. Como saben, la prensa turca del corazón es famosa por su, digamos, creatividad. A veces sacan noticias de la nada alimentadas por especulaciones y por el deseo del público de ver a sus parejas favoritas juntas. Sin embargo, en esta ocasión, la cosa parece un poco más seria. No sé ustedes, pero yo siento que hay algo en el aire. El rumor principal surgió a raíz de una serie de avistamientos, entre comillas, sospechosos. Primero, Can Yaman fue visto en un aeropuerto con una maleta particularmente grande, justo después de que Demet Özdemir terminara de grabar un proyecto. Los fans, con su ojo avizor, notaron que la maleta tenía un diseño similar a las que Demet suele usar. ¡Boom! La primera chispa saltó. ¿Coincidencia? No lo creo, amigos, no lo creo. Luego alguien supuestamente vio a Demet en una joyería de Estambul, mirando anillos que, según este testigo anónimo, eran bastante nupciales. Imagínense la escena, Demet, radiante, observando con detenimiento cada detalle de un solitario deslumbrante. ¡Ay, el amor! Y para rematar, ambos actores han estado particularmente discretos en sus redes sociales, publicando menos contenido de lo habitual y evitando mostrarse en lugares públicos. La tormenta perfecta. Un silencio que grita a los cuatro vientos. Por supuesto, todo esto son solo especulaciones. No hay ninguna confirmación oficial por parte de ninguno de los dos actores ni de sus representantes. Sin embargo, la falta de desmentidos también ha alimentado la teoría de la boda secreta. ¿Por qué no salir a negarlo si no es cierto? Algunos fans argumentan que quizás quieren mantenerlo en secreto por un tiempo, para disfrutar de su intimidad lejos del acoso de la prensa. Un argumento válido, debo decir. Imagínense lo agobiante que debe ser tener a los paparazzi siguiéndote a cada paso. Yo me volvería loca. Ahora, vayamos al tema del plan millonario. Aquí la cosa se pone aún más interesante. Se dice que Can y Demet, conscientes del impacto que tienen como pareja, estarían planeando una serie de proyectos conjuntos que les generarían una fortuna. Hablando de visión empresarial. ¿De qué tipo de proyectos estamos hablando? Pues bien, aquí es donde la imaginación se desborda. Algunos hablan de una nueva serie de televisión, protagonizada por ambos, que explotaría la nostalgia de Erkenzicus, y les permitiría mostrar una faceta más madura de su relación. Una secuela, un spin-off, lo que sea, pero que vuelvan a estar juntos en la pantalla. Otros sugieren una línea de productos, desde ropa y perfumes hasta alimentos, inspirados en sus personajes y en su historia de amor. Perfume con aroma a Candy Beat y Sanem, por favor. Y la teoría más alocada es que estarían planeando crear su propia productora,
con el objetivo de impulsar nuevos talentos turcos y contar historias originales que rompan los esquemas de la televisión tradicional. Imagínense el poder que tendrían. Serían los reyes y reinas de la industria del entretenimiento turco. Me encanta la idea. Ahora, seamos realistas. Todo esto suena a cuento de hadas. Es muy fácil dejarse llevar por la fantasía y creer que Can y Demet son la pareja perfecta, destinada a estar junta para siempre. Pero la realidad es que ambos son individuos con sus propias vidas, sus propias carreras y sus propios desafíos. No podemos olvidar que son personas de carne y hueso con sus propias complejidades. Además, la historia de su relación, al menos la que conocemos públicamente, no siempre fue un camino de rosas. Hubo rumores de celos, de incompatibilidades, de presiones externas que terminaron por separarlos. ¿Será que han logrado superar todos esos obstáculos y construir una relación sólida y duradera? ¿Habrán aprendido de sus errores y madurado como personas? Ojalá que sí. Solo el tiempo lo dirá. Pero, chicas y chicos, no perdamos la esperanza. Sin embargo, hay algo que no podemos negar: la química entre Can Yaman y Demet Özdemir es innegable. Su conexión en la pantalla era palpable y la forma en que interactuaban fuera de ella, aunque a veces confusa, siempre generaba una gran expectación. Eran como dos imanes que se atraían irresistiblemente. Una verdadera explosión de sensualidad y romanticismo. Quizás después de todo este tiempo han aprendido a valorarse, a respetarse y a amarse de una manera más madura. Quizás han encontrado la fórmula para hacer que su relación funcione, lejos de los focos y de las presiones mediáticas. Tal vez el secreto esté en mantener su relación en privado, lejos de las garras de la prensa rosa. O quizás todo esto sea solo un invento de la prensa sensacionalista. No podemos descartar esa posibilidad. Los medios de comunicación a veces exageran las cosas para generar más clics y más ventas. Es la triste realidad. En cualquier caso, lo que sí es cierto es que la noticia de una posible boda secreta y de un plan millonario entre Can y Demet ha revolucionado las redes sociales. Los fans están divididos entre la incredulidad y la esperanza. Algunos se muestran escépticos, recordando las declaraciones anteriores de ambos actores negando cualquier tipo de relación sentimental. Otros, en cambio, se aferran a la idea de que el amor verdadero siempre encuentra un camino, y que Can y Demet están destinados a estar juntos. El amor es más fuerte que cualquier obstáculo. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Creen que hay algo de verdad en estos rumores? ¿O piensan que es solo una fantasía alimentada por el deseo de los fans? Déjenme sus comentarios abajo, quiero saber su opinión. No se queden callados. Personalmente creo que es importante ser cautelosos y no dejarnos llevar por la emoción. Es fácil caer en la trampa de idealizar a las celebridades y de creer que conocemos sus vidas íntimas. Pero la realidad es que solo vemos una pequeña parte de lo que son, y que muchas veces lo que vemos está cuidadosamente construido para proyectar una imagen determinada. Las apariencias engañan, mi gente. Sin embargo, también creo que no hay que descartar la posibilidad de que algo esté pasando entre Can y Demet. Después de todo, las relaciones humanas son complejas e impredecibles. Y a veces las segundas oportunidades sí existen. Nunca digas nunca. Así que mientras esperamos una confirmación oficial, lo único que podemos hacer es seguir disfrutando de su trabajo como actores y respetar su privacidad. Y por supuesto, seguir alimentando nuestra imaginación con todas las posibilidades que esta noticia nos ofrece. Soñar no cuesta nada. Pero hablando en serio, analicemos un poco más a fondo la situación. Can Yaman, desde su participación en Erkenci-Kuş, ha logrado consolidarse como un galán internacional. Su atractivo físico y su carisma lo han catapultado a la fama, y ha participado en proyectos en Italia, España y otros países. Su carrera está en ascenso constante y cada vez tiene más seguidores en todo el mundo. Es un verdadero sex symbol. Por otro lado, Demet Özdemir también ha cosechado grandes éxitos después de Erkenci-Kuş. Ha protagonizado varias series y películas que han sido muy bien recibidas por el público y la crítica. Su talento actoral y su belleza la han convertido en una de las actrices más populares de Turquía. Es una estrella en ascenso. Entonces, ¿qué significaría para sus carreras una posible reconciliación y un proyecto en conjunto? Sin duda, sería un bombazo mediático de proporciones épicas.
Atraería la atención de millones de fans en todo el mundo y les generaría una gran cantidad de ingresos. Sería un negocio redondo. Pero más allá del aspecto económico, también estaría el factor emocional. Para muchos fans, Khan y Demet son la pareja perfecta, y verlos juntos de nuevo sería un sueño hecho realidad. Sería como revivir la magia de Erkenci y volver a sentir esas emociones que los cautivaron desde el principio. Un verdadero cuento de hadas. En resumen, hoy exploramos el explosivo rumor de una boda secreta y un supuesto plan millonario entre Can Yaman y Demet Özdemir. Analizamos los orígenes del rumor, las posibles pruebas y las diferentes teorías sobre el futuro de esta pareja tan querida. Vimos que aunque no hay confirmación oficial, la noticia ha generado un gran revuelo en las redes sociales, dividiendo a los fans entre la esperanza y el escepticismo. Finalmente reflexionamos sobre la importancia de ser cautelosos y de respetar la privacidad de las celebridades, sin dejar de lado la posibilidad de que quizás el amor verdadero siempre encuentra un camino. Y ahora, mis amores, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido con todo este chismorreo. A mí me encanta traerles este tipo de noticias y compartir mi opinión con ustedes. Es mi pasión. Pero antes de despedirme, quiero recordarles que su opinión es muy importante para mí. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Creen que Khan y Demet están juntos? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos de nuevo? ¿Cuál es su teoría más loca sobre su futuro? Déjenme sus comentarios abajo. Los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. No sean tímidos. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a crecer esta hermosa comunidad para que podamos seguir compartiendo más chismecitos, más exclusivas y más momentos divertidos juntos. Juntos somos más fuertes. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo. Chao, chao. Los quiero. Y recuerden, no dejen de chismear. Caraguiño.